Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, hoy domingo 4 de la tarde en vivo por nuestro canal cienciaperú.tv, el canal de la ciencia. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Benjamín Martí Corena, presidente del CONCITEC, para conversar sobre qué nos trae el gobierno de transición en lo que respecta a la política científica y tecnológica, pero sobre todo referente a la estructura. Quisiera un par de minutos para dar una pequeña introducción. Bueno, con el tiempo, poco a poco se hablaba de Ministerio de Ciencia y Tecnología, unos se oponían, otros estaban a favor, y en el año 2011 el candidato Ollanta Humala prometió el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador. Pero luego se desanimó porque los asesores principales, en especial el CONCITEC, pensaba que era necesario primero fortalecer la ciencia para que haya ciencia que administrar, que gestionar, y entonces se justificaba luego un ministerio. Al término de su mandato pudimos entrevistarlo, está grabado en cienciaperú.tv, al presidente Humala, y le preguntamos por qué no cumplió su promesa. Y claro, como se dijo que había que fortalecer la ciencia, su respuesta fue muy breve: el CONCITEC no hizo su trabajo, entendiéndose entonces que no se había fortalecido la ciencia y tecnología. Estamos ya a 10 años de esos eventos y la tesis sigue siendo la misma: hay que fortalecer la ciencia y tecnología, porque como no está fortalecida, no tiene sentido crear un ministerio. Más o menos esa es la situación. Y ahora los candidatos a la presidencia están divididos, unos por ministerio y otros sin ministerio. No vamos a opinar nosotros al respecto, pero sí lo que queríamos saber en este momento, qué está pasando en lo que respecta a la estructura que se nos prepara para que la ciencia se fortalezca. Ahora tenemos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Congreso y Palacio de Gobierno. Y claro, son dos temas un poco diferentes, cómo tratar a uno y cómo tratar a otro, pero sin embargo debe haber, supongo, alguna coordinación. En este caso concreto, quisiéramos conversar con el doctor Benjamín Martí Corena para que nos explique un poco qué cosa está haciendo el CONCITEC en relación con el Ejecutivo, puesto que pertenece al Ejecutivo, está en la PCM. Gracias, doctor Benjamín Martí Corena, por aceptar esta entrevista dominguera. Muchas gracias, Modesto, por tu entrevista, siempre muy grata. Muchas gracias. Bueno, entonces, al punto, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se propone? Ha habido una serie de conversaciones que ha hecho el CONCITEC, pero también ha escuchado a los candidatos. ¿Qué se nos espera, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a proponer el Ejecutivo para que la ciencia vaya mejor, por lo menos en este periodo de transición? Pero quizás es bueno comenzar diciendo que la ciencia, tecnología e innovación, vamos a llamarla CTI, es una actividad central, fundamental en la vida de cualquier sociedad. Tan fundamental y cada vez más que de no ejercitarse, de no practicarse, de no fortalecer a las instituciones en las que estas actividades se realizan, cualquier proyecto nacional va a fracasar, cualquier proyecto. La I+D, como señalaba el CEPLAN, el director de CEPLAN hace poco, la I+D, o sea, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, son consustanciales con cualquier proyecto, sea este nacional, regional, sectorial o institucional. En cualquier caso, son aspectos transversales, fundamentales de cualquier proyecto de desarrollo verdadero. Siendo así, y habiendo sido además de una manera muy patética, demostrada durante estos meses de la pandemia, la situación que observamos desde hace muchos años vuelve a primer plano en el sentido de que no hay una rectoría específica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. No hay una rectoría
verdadera. Existe una rectoría en el papel, el CONCITEC la ejerce, pero no tiene la posibilidad de cumplir las 25 funciones que la ley le encarga. De estas 25 funciones cumple muy pocas. Entonces hay dos alternativas. O se cambia al CONCITEC por un órgano más fuerte, o se fortalece al CONCITEC. La primera de estas opciones, cambiar al CONCITEC por un órgano más fuerte, es decir, un órgano, como tú acabas de señalar, que esté más cerca del nivel de decisión política, por ejemplo, un ministerio, o una alternativa al ministerio que estuviera también más cerca de la presidencia, de los ministros, es decir, de los niveles en que la política se decide. Esa opción es indispensable, o sea, cualquiera que sea la solución que demos a esa opción, tiene que ser tomada, es decir, tenemos que estar más cerca del nivel de las decisiones de política, para tener más presupuesto, para tener más organicidad y en última instancia, simple y llanamente para tener rectoría. Una rectoría que en la práctica nunca ha existido y que debe existir, porque ya no estamos en condición de postergar más esa fundamental decisión. En ese sentido, entonces, la opción primera que tuvo el Congreso de la República fue la de proponer una Secretaría Nacional de CTI dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, esperando que allí estuviera concentrado entonces el poder de decisión, con el presidente, con el premier encabezando esa entidad transversal del Estado. Era posible pensar entonces en una cercanía a las decisiones, a que los ministerios también estuvieran, digamos, la actividad de CTI en los ministerios estuviera también ordenada desde la presidencia del Consejo de Ministros. Después de algunas vueltas por esta iniciativa y de muchos cambios a la propuesta original, se introdujeron más de 600 cambios en un documento de 32 páginas. Introducir 600 cambios terminaron deformándose la propuesta y dejó de tener el peso de una secretaría, el peso que correspondía a estar cerca de los niveles de decisión. Entre otras cosas porque una secretaría, nos informaron, no puede tener más de 20 o 30 personas en su seno. Es decir, casi todas las actividades de una secretaría, que además estaría destinada no solamente a formular la política y aprobarla, sino también a formular y acompañar la producción de los planes sectoriales, regionales, transversales, etc. Entonces era imposible que una secretaría con tan pocas personas, con tan poco personal, tuviera esas capacidades, es decir, continuaría siendo o produciendo el mismo problema que se produce con el CONCITEC actual. La situación entonces era complicada, porque lo que se nos decía es que se podían tercerizar las acciones, pero ¿cómo tercerizar algo que tiene que ser inherente a la institución? Entonces ahí se debilitaba bastante la propuesta. No por nuestra parte, nosotros deseábamos que esa secretaría hubiera podido tener las funciones que, digamos, el personal muy calificado que pudiera satisfacer y llenar todos los requerimientos. Sin embargo, había otro problema, que además de percibirlo nosotros mismos, fue también comentado por un conjunto de científicos muy destacados de distintas universidades y desarrolladores tecnológicos también, empresarios y hasta profesionales de ONGs muy valiosas del Perú. Esto significa, esta observación, esta alerta, estaba dada por el hecho de que en realidad en el Perú la situación política es cada vez más inestable. En algún tiempo no fue tan inestable, hace unos 10, 15 años, ahora es excesivamente inestable. Y si esa inestabilidad prosigue, entonces no va a haber tampoco estabilidad en ninguna de las entidades que estén incorporadas dentro del órgano, por esencia, el más político de todos, la presidencia del Consejo de Ministros. Eso entonces implicaría un empobrecimiento de la actividad de ciencia y tecnología. Entonces, esas fueron, digamos, las dos razones fundamentales por las cuales cayó
la idea de que el órgano rector pasara a una Secretaría Nacional dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Que la Secretaría, de acuerdo a las normas del Perú, legales, estructurales, qué sé yo, sería demasiado pequeño, 20 personas prácticamente sería un grupo muy pequeño para hacerse cargo de una cosa tan importante, por lo tanto esa queda desechada. Quedaba desechada porque se podía contar con mucha más gente. Hay secretarías que tienen 100 personas en la PCM, pero esas otras 80 no son propias, son contratadas, por lo tanto es una especie de tercerización de las actividades y eso no cabe dentro del mundo de la CTI. Eso es imposible. Tiene que ser gente muy vinculada, muy articulada con el propósito institucional. Entonces por ahí comenzó a caerse la idea. Y esto surgió a partir de que se puso un conjunto de filtros a la propuesta inicial. Al haberse hecho así, había que abandonar esa idea, sin por eso abandonar la propuesta completa, porque es una propuesta muy bien armada, como vamos a mostrar ahora, sino que esencialmente el cambio fundamental fue de que se desechaba esto surgió hace unos 15 días, se desechaba la idea de una Secretaría Nacional y más bien se apostaba por el fortalecimiento del CONCITEC como órgano rector. Esta rectoría del CONCITEC tendría que significar potenciar esas capacidades que ahora no puede realizar, que ahora no puede cumplir y que están en la ley del sistema. Y no puede cumplir, entre otras cosas, porque no tiene el presupuesto para cumplirla. Definitivamente, las capacidades profesionales que se requieren ahí no son aquellas con las que ahora cuenta el CONCITEC. Se requiere bastante más capacidad, tanto formativa de las personas que participan, como también de los vínculos con otras, de la capacidad de vincularse con todos los actores del Sistema Nacional de CTI. En particular, como señalaba hace un momento, la función más importante, diría yo, del CONCITEC y en general, de cualquier ente rector de la CTI en un país cualquiera, es la de elaborar la política y también elaborar los planes en base a esa política. Los planes, tanto sectoriales, o acompañar a quienes los elaboran, los sectores del país, acompañar a los distintos ministerios. Pero también sería ejecutarla, monitorearla. Los institutos, por ejemplo, dependen de su sector, el ministro elige al presidente del instituto, el CONCITEC no tiene mucho que ver, eso aparentemente no cambiaría. Quizás sería bueno comprender bien el esquema general y después se pueden llenar los vacíos que puedan encontrarse en la exposición, que por su naturaleza no puede ser todo lo lineal que convendría, ¿no? Para poder entender cada aspecto de este procedimiento. Yo estoy escribiendo una propuesta para publicarla y que va a ser quizás donde se desmenuza más el contenido de esta sugerencia normativa. Mencionaba entonces de que la función de rectoría se cumple preferentemente a través del acompañamiento a la formulación de los planes sectoriales, regionales, locales, transversales, nacionales, y por lo tanto todo eso implica un esfuerzo de planeamiento y de formulación de políticas muy grande, porque además la entidad tiene que hacer la evaluación de todo lo que se realiza en las unidades ejecutoras, que son las universidades, las empresas, las CITES, los consorcios regionales, en fin, los institutos públicos de investigación que bien has mencionado, en fin, todas las unidades ejecutoras, las asociaciones y hasta los investigadores individuales, incluyendo los becarios. Todo este conjunto de instituciones y personas tan complejo y tan vasto constituye el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Un sistema que solo puede existir cuando existe un ente rector que es capaz de establecer puentes entre todos ellos o entre algunos de ellos o entre distintos grupos que son consorcios para propósitos específicos. Por ejemplo, salud pública, por ejemplo, seguridad alimentaria formación de recursos humanos
o investigaciones para enfrentar problemas climáticos graves, pandemias, en fin, todo lo que sea. Según los intereses específicos en que se consorcian distintos organismos del sistema, el CONCITEC debería ser capaz de acompañar y fortalecer con sus distintas acciones y también con algo de economía a estos consorcios que se van formando para atender problemas específicos de la sociedad, de la economía y del ambiente. Yo diría, tenemos entonces un reto enorme en fortalecer el CONCITEC para ponerlo en condiciones de cumplir todas estas funciones. Esto entonces significa también algunos cambios debajo del CONCITEC, o dentro, más bien diría, dentro del CONCITEC. Pero primero hablemos de las comisiones, de la comisión no interministerial, sino intersectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la comisión constituida por, estamos proponiendo 12 ministros o sus representantes y el presidente de los gobiernos regionales, para que constituya el órgano de control y evaluación del cumplimiento de la política, pero la política misma es realizada y aprobada por el órgano rector, que es el CONCITEC. Por otro lado, también se constituye una comisión consultiva, que en realidad es una comisión formada por expertos de muy alto nivel, con muy reconocida trayectoria en el ámbito de la CTI, y que pueden provenir del país, pueden ser también peruanos que están en el exterior, muy destacados, ¿no? Hemos visto nombres muy importantes que acuden rápidamente a nuestra mente cuando hablamos de estos peruanos destacadísimos fuera del país y que tienen muchísima experiencia de gestión, y también podría ser, ¿por qué no?, uno o dos extranjeros que formen parte y que tengan un vínculo, por supuesto, muy cercano, académico, empresarial o afectivo con el país, y que tengan los requisitos que cumplan las condiciones de elegibilidad para ser nominados a esta función de consultoría. En realidad se trata de trabajos ad honorem, no van a ser pagados. Son en general personas que incluso que no admitirían ese pago. Son personas que están encima de todo eso y son reconocidas como tales. Y entonces ellos pueden, sin duda, creo que Modesto conoce perfectamente a personas con estas características, ellos podrían ser un extraordinario aval de consejería, tanto para esa comisión multisectorial, en la que ciertamente los componentes, los participantes pueden no tener conocimientos suficientes de CTI y por lo tanto necesitan de este trabajo de consejería, y también esta comisión consultiva puede recomendar políticas, acciones de políticas o instrumentos de política y programas al propio CONCITEC. Su trabajo es de recomendar, no es mandatorio, no es de obligatorio cumplimiento, es de recomendar, pero su autoridad personal es tan grande porque no vienen en representación de ninguna institución, sino por su propio nombre y apellido, que sin duda su trabajo va a ser muy importante. Algo similar hay ya en varias universidades peruanas, pero en todas las universidades del mundo los hay. Y en todos los gobiernos del mundo hay estos consejos consultivos. O sea, no debería para nada extrañar en el Perú queramos formar uno, porque además ya hemos tenido una experiencia universitaria en ese sentido. Y entonces tenemos una comisión interministerial que permite el involucramiento de los sectores del Estado que ahora no están involucrados. Solo hay dos ministerios, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura, que tienen programas específicos muy avanzados de CTI, y los demás no. Pero hay ministerios, muchos, con minería, transportes, energía, en fin, agricultura ya lo tiene, defensa, comercio exterior, en fin, casi todos, y también, por cierto, los de servicios públicos, salud, educación, que tienen una urgente necesidad de tener programas de CTI y que no los tienen. Entonces, este es el sentido de la incorporación de los ministros, que ellos puedan cada uno recoger de su propio ministerio, de su propio sector,
los requerimientos de CTI y llevarlos a esa comisión y ponerlos en juego sobre la mesa y decir, esto es lo que nosotros requerimos. Y nos comprometemos a conseguir fondos desde las posiciones ministeriales para que estos programas puedan realizarse. Para eso está la comisión multisectorial. Y para eso otro está la comisión consultiva. Entonces son dos comisiones muy importantes que hacen el cambio esencial con respecto a lo que teníamos hasta este momento, a lo que tenemos en realidad todavía. El CONCITEC tomaría estas opiniones, estas coordinaciones para llevarla a la práctica con los recursos que tiene y con nuevamente el monitoreo que debería tener con las instituciones de ciencia y tecnología. Ahí esa ligazón todavía no la veo porque, como decías, sí, esa ligazón es débil. Claro, es que hemos estado hasta este momento mirando hacia arriba. ¿Qué cosa pasa en las alturas? ¿Qué cosa pasa en el nivel de estrategia y coordinación? Okay. Ahora vamos al propio CONCITEC, que tiene ya no un Fondesit, sino un Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con un conjunto de fondos, un programa general, que ese sí tiene que ser creado por ley. Aunque hay una posibilidad de que sea también por decreto supremo. En esa consulta estamos en este momento en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos esperando la respuesta a esa consulta. Esa sería la mejor opción, poder sacar ese programa a partir de un decreto supremo. Pero si no es posible, hay que ponerlo como una propuesta legal. Ahora, ese programa nacional de CTI en realidad es a su vez un conjunto de subprogramas sectoriales, regionales, transversales, etcétera, etcétera. También de consorcios, etcétera. De manera que cada uno de esos programas o subprogramas tiene un fondo. El conjunto de esos fondos es el conjunto de los recursos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se concentran en este gran programa que estaría, por cierto, a cargo del CONCITEC, pero con un fondo fiduciario que sería mucho más grande que el Fondesit y que reuniría separadamente por programas al conjunto de todas las propuestas sectoriales y transversales. Así que lo que tendríamos es esto seguramente en la banca de fomento. Hay una experiencia previa en COFIDE, de manera que podría ser muy bien COFIDE y funcionar como ha funcionado en muchos otros países bastante bien con este procedimiento. De manera que es el CONCITEC el que maneja, el que tiene, digamos, la rectoría sobre este fondo, pero a su vez cada uno de los subfondos referidos a los distintos programas sectoriales o transversales o regionales, estos fondos tendrían su propio consejo directivo, es decir, su consejo directivo específico para esos fines. Por ejemplo, habría un fondo ciertamente para PRODUCE, para innovación y transferencia tecnológica y desarrollo tecnológico, que se concentraría también en un área de este Fondo General Fiduciario. Ese sería más o menos el esquema. Hasta este momento hay solamente dos, el del CONCITEC y el de COFIDE. Estamos tratando también de ver la posibilidad de que el fondo del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura, también entre allí, ¿no? Y de manera de ir gestando fondos sucesivos, ir construyendo entonces este gran fondo fiduciario para la CTI en general. Ese es más o menos el esquema. Ahora, esto significa entonces que hay que hacer un esfuerzo normativo muy amplio. Por un lado, algunas de estas decisiones se pueden tomar por decreto supremo. Por ejemplo, se puede tomar por decreto supremo la creación del programa nacional de investigación científica y estudios avanzados. Eso puede tomarse por decreto supremo. Se puede crear ese programa que más o menos acarrearía gran parte de lo que ahora maneja el Fondesit. También se puede tomar como programa, y eso va a depender del Ministerio de la Producción, tomar como programa el de desarrollo tecnológico e innovación que ahora se maneja a través del sistema Innovate. Ese sería un segundo programa.
Y así podrían entonces crecer programas. Podría incluso pensarse más adelante, no estoy diciendo que ahora, en programas muy específicos. Específicamente, por ejemplo, puede ser que en algún momento surja la necesidad de un programa propiamente para vacuna contra virus pandémicos. Podría ser. En fin, las situaciones que se van a presentar es imposible preverlas. O algo contra el cambio climático. Lo que quiero decir es de que este fondo de fondos va a ser estructurado con una centralización suficiente para que puedan dialogar entre los fondos, ¿no? A veces asociarse en algunos proyectos que tienen componentes de una y otra parte, a veces asociarse en proyectos que tienen investigación científica y desarrollo tecnológico, a veces asociarse entre actores ministeriales o regionales y entonces esa libertad, esa facilidad para actuar de manera variada permite esa flexibilidad que es indispensable para toda actividad de CTI. No es un asunto que deba manejarse sectorialmente. Es un asunto que cada sector debe realizar en su propio sector, pero vinculándolo con los demás. Ese sería el papel del organismo rector. Establecer, consolidar esas vinculaciones entre los distintos actores del sistema. Pero ¿por qué no tendríamos un solo fondo, todos ellos y manejados multisectorialmente con las comisiones que ha señalado? ¿No sería menos costoso en lo que respecta a la burocracia? No, en realidad no hay burocracia, es el fondo, sí, que estaría en COFIDE. No hay burocracia en realidad, hay muy escasa burocracia. Dentro del CONCITEC No, prácticamente no no habría. me refiero, como hay varios fondos, un poco uno tiene la impresión que cada fondo tiene su... Y que cada fondo puede haber, por ejemplo, un fondo del Ministerio de Educación, como el que tiene ahora, para producir eh, desarrollos en los doctorados de las universidades públicas, por ejemplo. Puede suceder eso. Y entonces ese fondo tiene que dirigirlo un equipo de especialistas y de donantes de ese fondo que tengan específicamente ese conocimiento, que no es el mismo grupo que tiene otro fondo destinado a agricultura, u otro fondo destinado a vivienda, u otro fondo destinado a industrias culturales o lo que fuere. Entonces, cada uno tiene sus propios fondos, sus propios recursos, y estos son gestionados en conjunto por el Estado, que Muy puede bien, ser... entonces el CONCITEC va a tener, por decirlo así, un poco más de control, más de rectoría, no absoluta, digamos, porque más o menos se puede entender así, pero sabemos que en el Congreso se está discutiendo también un proyecto de ley. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto? ¿Qué es lo que uno puede avisorar? ¿Qué viene? ¿Qué va a salir de ahí de ese? ¿Tienen ustedes una idea en el Ejecutivo? Bueno, en realidad, la semana pasada, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, el congresista Marco Verde, nos visitó en el CONCITEC. Fue una reunión muy amplia, muy abierta sobre los temas de interés común y le expusimos que estamos elaborando una mejor propuesta de ley que la que teníamos entre manos. Entonces, eso está también trabajándose. Creo que es muy importante, en realidad es decisivo contar con una buena alianza en los próximos meses entre el legislativo y el ejecutivo de este año. Claro. Y nos estamos esforzando en eso. Que haya ahora diferencias es natural, es normal, puesto que todavía no está totalmente asentada la idea. De hecho, incluso ha habido en el ámbito de investigadores destacados de CTI en el país algunas grandes preocupaciones por las distintas opciones que se estaban presentando. De manera que lo que nosotros estamos haciendo es buscar una solución que realmente sea la que merece y necesita el país. Es decir, algo que finalmente nos impulse hacia poner en el centro del planeamiento del desarrollo integral del país a la CTI. En otras palabras, el Congreso va a esperar para que haya esta conversación con el Ejecutivo. El Ejecutivo va a hacer una propuesta nueva para mejorar la gobernanza y la estructura Yo no, de la yo CTI. no ¿Es sé si, más o no, menos?
No puedo afirmar que el Congreso vaya a esperar. El Congreso tiene sus propios fueros, no tiene que esperar lo que haga el Ejecutivo. ¿no? Pero hay Eh, conversación, hay diálogo, hay claro, coordinación. y debe haber más cada vez, ¿no? Pero eso normalmente, lo que pasa es que tenemos relativamente poco tiempo para hacer algo que es fundamental. Y quisiéramos poder dejar al siguiente gobierno, cualquiera que fuera, esa capacidad de gestionar la CTI de una manera mucho más eficaz. Y eso es lo que se trata, de eso se trata con esta propuesta normativa. Y además se está haciendo paralelamente con la gestión de fondos para que el nuevo gobierno los tenga, para que pueda realmente, digamos, aplicar la política de CTI durante su gestión. Bueno, bueno, me parece todo bien. Eh, Sin embargo, los colegas siempre bueno, se manifiestan un poco eh, en la idea de que lo principal hoy en día es el recurso humano, ¿no? Hay que atraer talentos, hay que retener a los talentos y esto todavía no se ve porque hasta ahora, por ejemplo, en la uni hace 6 años que no tenemos nombramientos, la gente se va a otro lado y los sueldos son bajos. ¿Cómo el CONCITEC entiendo que va a conseguir fondos del Banco Mundial para atraer, pero no para nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo, sino para grandes proyectos? ¿Cómo ves esa situación para que se resuelva definitivamente el problema de la fuga de cerebros y que el gobierno les da becas, con beca presidente, les da becas para ir a cualquier lado, pero no les da los recursos para convencerlos a su regreso, para que regresen? Yo diría que esos obstáculos se presentan cuando no hay sistema. De hecho, no hay sistema. Mientras no haya rectoría, no hay sistema. Por eso es que la rectoría es un hecho tan fundamental que de cualquier modo tenemos que producirla. La opción generalmente aceptada ahora es que esa rectoría se mantenga en el CONCITEC, pero muy reforzada, mejor dicho, efectivamente cumplida. En ese caso sí se va a poder eh, desarrollar un conjunto de políticas, no una sola, poner en ejecución un conjunto de instrumentos para que cuando se forman nuevos recursos humanos altamente calificados estén también presentes y por ocupar los puestos creados para su presencia y su mantenimiento en el país. De hecho, esta propuesta con el Banco Mundial pretende formar doctores de muy alto nivel en universidades peruanas que se asocien con universidades, entre universidades peruanas además, no una sola universidad, que se asocie con por lo menos otra universidad peruana, y estas a su vez con alguna o más universidades de otros países, pero universidades muy selectas, de manera que podamos confiar en el nivel alto de formación de estos doctores. Y además tiene que haber una política concomitante que asegure la incorporación de estos investigadores en instituciones peruanas, sean estas universidades o institutos públicos de investigación cuya función central es investigar y no se hace mayormente, o en empresas. Y por lo tanto, tenemos que llevar varios instrumentos simultáneamente para que esto se realice. El programa con el Banco Mundial en realidad tiene estas condiciones, porque además de formación de recursos humanos, tiene también fortalecimiento del sistema. Es un componente que se refiere a la interacción entre empresa y academia. Claro, porque podemos formar doctores de alto nivel, pero si al terminar el doctorado, como ahora está ocurriendo con las maestrías y los doctorados, dicho sea de paso, terminan su doctorado, pero luego no hay empleo. Allí el CONCITEC supongo que está pensando algún mecanismo para que esto no cambie. Otro tema también importante que ha surgido en estos últimos tiempos en el mundo entero es el incentivo al emprendimiento tecnológico, tema que se va a ver mañana los candidatos a congresistas a las 6 de la tarde por este mismo canal se va a ver ese debate. En países modernos y ambiciosos, el Estado les presta a los jóvenes doctores, qué sé yo, $1 millón porque tienen una idea empresarial. Y si es que triunfan, se les cobra. Y si que fracasan, no se les cobra nada.
una cosa impresionante que está ocurriendo. O sea, están apostando a la creatividad de los jóvenes, ya no a que busquen trabajo, sino para que generen ellos su propia empresa. Mañana vamos a tener como panelista también a personas que han hecho eso y han tenido éxito. Eh, claro, aquí con CITEC también tiene que ver algo, igual con Innovate, alguna conversación tendrán. ¿Qué idea tienes al respecto? ¿Cómo hacer para que los jóvenes generen empresas? Hay en este momento en la UNI, por ejemplo, este joven José Luis Mantari que tiene una empresita que está creando oxigenadores, pero le falta plata, le falta esto, y ahí el Estado tendría que hacer algo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Hay este fondo del que estoy hablando, este fondo fiduciario también prevé un programa para startups, prevé un programa para emprendimientos y esto, digamos, ya no son asuntos esotéricos, todo el mundo se conoce, ya está probada la madurez de estos procedimientos. Así que aquí no tendríamos mucho que inventar, sí que adecuar las cosas para que nos funcionen bien, ¿no? Eso sí, definitivamente. Eso es parte inherente del trabajo. Yo diría que ese es el mayor. En este momento, por ejemplo, el 70% de todos los fondos del CONCITEC se destinan a innovación. Mucha gente piensa que se destinan preferentemente a ciencia básica aplicada. Yo diría que se destina tanto más a innovación que ya comienza a ser injusto, ¿no? Y Consta, eso me parece no, claro, pero estamos hablando, eso me consta que hay gente claro, que está haciendo, pero yo estoy hablando de claro, emprendimiento para pero, empresas claro. Ah, sí, jóvenes. claro. Pero eso es lo que está haciendo Innovate, eso es lo que va a hacer Sí, va a sí. continuar haciendo el Ministerio de la Producción. Felizmente desde hace varios años, en realidad casi 10 años diría, hay en el Ministerio de la Producción una sucesión de, de, de directivos, de ministros, que tienen una visión más o menos continua, que es una nueva generación, una visión muy ya normalizada, diría, aunque con bastantes peculiaridades cada uno, sobre la visión de la misión, digamos, de su sector. No sé si has visto un artículo que publicó en el Comercio hace poco el ministro José Luis Chicoma de la producción, que se llama Produce en el siglo XXI. Es decir, en realidad es una visión muy moderna, muy actualizada y que conjuga perfectamente con este propósito que estamos queriendo lograr con esta fórmula legal. Ahora, yo quisiera decir algo muy importante para que no se tome todo lo que acabo de decir como ya dado. Mientras la ley no salga, todavía puede haber modificaciones. Y como no sé exactamente en qué sentido van a ser, eh, sin embargo, creo poder decir con bastante certeza de que esas modificaciones, si suceden, van a ser menores y no van a afectar la esencia, ¿no? el espíritu de esta propuesta legal, que es centralmente de fortalecer Cancele con la, la institucionalidad de la SEP. ahora, ya un poco para terminar, en la pandemia nos ha mostrado también el bajo nivel educativo en ciencia y tecnología de la población y el CONCITEC tiene pues una labor en la difusión de la ciencia y tecnología en la sociedad. Supongo que después de lo que hemos visto habrá que fortalecer más esta difusión para que la gente comprenda los riesgos de los virus, las bacterias, de la higiene. Eh, Uno tiene la impresión que nunca han recibido eh, elementos básicos en la educación primaria y secundaria como para que se defiendan. Bueno, sí, por supuesto, un trabajo de divulgación en que tú eres un experto, pero ojo, en muchas instituciones que ahora, a partir de esta tendencia en la que tú eres un gestor importante, se han formado. Por ejemplo, en el CONCITEC, yo diría el grupo de popularización de la ciencia es un verdadero Dream Team. Es un grupo formidable, de trabajo excepcional, que además algunos de ellos se formaron precisamente contigo hace algunos años, ¿no? Mayra Flores, no sé si Neiro Hidalgo también, pero es un grupo formidable que tiene las ideas muy claras y además el temperamento, la vocación para hacerlo. O sea, que creo que aquí estamos en realidad en una actividad de divulgación que es una de las que con mayor éxito ha vivido, se ha vivido en el CONCITEC durante los 40 años de su existencia. Así que allí sí tenemos una muy buena puerta de entrada
así como con programas como los tuyos, a los jóvenes más talentosos y a la población en general, ¿no? Y a los jóvenes en general, no solo a los más talentosos, no solo a aquellos que quieran ser científicos o que hayan elegido carreras científicas, sino a todos, a una cultura científica básica. Es un derecho en realidad que se les reconoce a todos el conocimiento de lo que es el mundo, de lo que es la sociedad, a través de la investigación científica y el desarrollo técnico. Y también tiene que ver la relación con el Ministerio de Educación, porque hay el contenido científico en la formación. CONCITEC tiene esa relación. Tenemos una relación muy, muy estrecha con el Ministerio de Educación. De hecho, yo pertenezco a tres directorios del Ministerio de Educación, a la SUNEDU, a CINEACE y bueno, a CENAJU, no, bueno, a CENAJU también, he estado en CENAJU. Esos son tres directorios. Yo más o menos destino un 30% de todo mi tiempo de trabajo al Ministerio de Educación, a ese esfuerzo común por la educación, que en realidad es el esfuerzo colectivo de todos, ¿no? Esa es la labor esencial del Estado, la educación. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín, por esta entrevista dominguera. Para terminar, quisiera que hicieras una reflexión sobre la frase de Joe Biden, que dijo: gobernaré con ciencia y con verdad. ¿Cuál es tu análisis de política exterior, digamos, si se permite un funcionario público del Perú, ¿no? Sí, ¿por qué no? Claro, con ciencia y con verdad, claro. Bueno, el presidente de Estados Unidos, cualquier presidente siempre ha tenido esa comisión que ahora se busca para el Perú también. Esa comisión de consultores, yo he conocido a varios de ellos, nos han visitado en el CONCITEC en años pasados. O sea, conozco a la gente que trabaja alrededor del presidente de los Estados Unidos y que son científicos destacadísimos, que son este tipo de personalidades que queremos también tener para el Perú. Entonces, eso es lo que creo que es general. Está bien si el presidente Biden ha dicho eso, me parece muy bien. En realidad todos aspiramos a eso. Digamos, todas las personas de buena fe aspiramos a gobernar lo que gobernamos, ¿no? Con ciencia y con verdad. Todos. Ahora, es muy importante que lo logremos también, no solamente que aspiremos. Y para lograrlo tenemos que ser realistas, tenemos que ser también dialogantes, tenemos que ser persuasivos y tenemos que saber oír a las personas. Yo creo que hemos oído también las alertas de algunos científicos destacados del Perú y las hemos oído oportunamente. Y de eso se trata. La política no es el arte de mandar, es el arte de conversar, de dialogar y de tomar decisiones sobre la base del consenso, por un lado, y de la verdad, que es lo que, claro, la verdad puede ser relativa a la persona que la denuncia, ¿no es cierto? Pero, en fin, hay un margen en que se pueden mover las verdades, pero no va más allá. Una cosa perversa no puede ser buena, definitivamente, ¿no? Entonces, ahí hay un margen de error pequeño, digamos, ¿no? Así que sí creo en lo que ha dicho el señor Biden, que hay que gobernar con la ciencia y con la verdad. Y en una cosa personal, Benjamín, ¿qué se siente estar cerca al compañero de la época de dirigencia estudiantil? Presidente Sagasti y Benjamín Martí Corena fueron dirigentes estudiantiles en la UNI, viajaron juntos a congresos y ahora de nuevo se han encontrado. Bueno, sí se siente algo muy particular, una satisfacción íntima. Eh, Hace 2 días visité al presidente personalmente a su invitación y pudimos evocar algunas experiencias anteriores que permitían ahora consolidar eso, digamos, que nos han permitido ahora ponernos en buen acuerdo para dar un paso más en beneficio del país en este ámbito. En realidad es indispensable que lo hagamos además en este gobierno de transición, porque es muy probable que cualquier gobierno que venga no tenga la visión tan panorámica del tema, del ámbito de la CTI, como la tiene este. Y por lo tanto, es una oportunidad que si desperdiciamos, nos lamentaremos 30 años más. Y claro, yo ya no lo veré, por supuesto, pero eso no importa. Lo que sí importa es que no lo verán tampoco los que ahora son jóvenes.
eso sí sería un problema muy grave. Es el momento de tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias por esta entrevista dominguera y espero entonces que los colegas que nos escuchen, bueno, estudien bien lo que has señalado y deseamos que el CONCITEC, por supuesto, se fortalezca y no perdemos la esperanza que sea la ciencia suficientemente fuerte para merecer alguna vez un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias. Muchas gracias, Modesto. Sí, estoy de acuerdo. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.